Bienvenidos a esta entrevista sobre la violencia institucional en el ámbito educativo. El día de hoy le daremos la bienvenida a la coordinadora del Departamento de Consejería Estudiantil de ESE, la licenciada Rosalba Cuello. Muy buenos días, mucho gusto. Muy buenos días. Soy licenciada en Trabajo Social. Actualmente me desempeño como coordinadora del Consejo Estudiantil del Departamento DESE. Mi función principal es coordinar el acompañamiento integral de niños y niñas y adolescentes. Desde su experiencia profesional, ¿cómo definiría usted la violencia institucional dentro del contexto educativo y cuáles son sus principales características? Bueno, la violencia institucional es realizada por una persona que forma parte de la institución educativa. Ya. Esta es la que vulnera los derechos de los estudiantes. Puede causar un daño físico, psicológico, social o educativo. Esto también lo puede dar por parte sea del docente o de alguna autoridad de la institución. ¿Por qué se caracteriza una relación integral de poder? Porque muchas veces entre más poder tiene el docente, se considera que puede causar una violencia entre los alumnos o puede ser de una persona alterna afuera de la institución. ¿Cuáles considera usted que son las principales formas de manifestaciones de violencia institucional que pueden presentarse dentro de una institución educativa? Entre las principales manifestaciones se encuentran los gritos, los insultos, las amenazas, las burlas, los apodos ofensivos, humillaciones públicas o comparaciones de desigualdad que afectan la dignidad de un estudiante. También se presenta en castigos físicos, empujones, jalones, restricciones, lo que es exclusiones de actividades, discriminación por discapacidad, origen, género o situación económica o el rendimiento académico, porque muchas veces un alumno no sabe lo que es leer o escribir y los compañeros le dicen apodos y la mayoría de veces el docente no interviene. ¿Qué factores institucionales, sociales o culturales pueden contribuir a que se generen situaciones de violencia dentro de los establecimientos educativos? Uno de los factores principales es la normalización de las prácticas autoritarias, como creer que gritar, humillar o una manera que valida mantener la disciplina en el aula es gritar. También influye en lo que es la falta de capacitación y desconocimiento de las rutas y protocolos. La violencia se mantiene cuando el personal guarda silencio o cuando la institución prioriza su reputación antes que la protección de los estudiantes. ¿Qué indicadores o señales permiten identificar que un estudiante podría estar siendo afectado por una situación de violencia institucional? Hay algunas señales con el miedo repentino hacia un docente o hacia una autoridad. El rechazo a asistir a clase, el llanto frecuente, la irritabilidad o el aislamiento o ansiedad, o cambios bruscos también en la conducta. También puede presentarse ausencia reiterada, dolores físicos sin causas médicas o alteraciones al sueño, o la pérdida de interés por actividades habituales en la institución. Porque el estudiante lo que dice es o me van a gritar o me van a castigar por no hacer ciertas actividades que se desempeñan dentro del aula. En los niños pequeños se puede observar las pesadillas, la agresividad o dependencia sexual. ¿Cuál es el proceso que sigue el DESE para la detección, valoración y atención de posibles casos de violencia institucional dentro de la institución educativa? El proceso inicia con la detección, por el relato del estudiante y la observación de los cambios de conducta. El DES ofrece un espacio seguro, que escuche sin interrogar ni pedir que el estudiante repita varias veces lo que ocurre. Se registra la información de manera objetiva y se valora el nivel del riesgo. Luego se informa a la autoridad de la institución. Siempre que la autoridad no esté involucrada en el caso de la violencia. Se activan las rutas y protocolos y se manda la información a lo que es el distrito. Desde su rol como coordinadora de ESE, ¿qué acciones específicas realiza el equipo para garantizar la protección y el acompañamiento integral de los estudiantes afectados?
Bueno, el equipo brinda la contención emocional, verifica que el estudiante se encuentre seguro y coordine medidas para evitar el contacto con la persona señalada. También orienta a la familia sobre el procedimiento y sobre la importancia de no culpabilizar ni interrogar repetidamente al estudiante. Cuando se necesita la atención especializada, se deriva al Ministerio de Salud o a otros servicios competentes. También se podría decir que se elabora un plan de acompañamiento, se revisa asistencia, el rendimiento y el estado emocional y se coordinan los ajustes con el docente. Desde su eje de inclusión socioeducativa se procura el caso que no provoque el abandono estudiantil o la interrupción de los estudios, que también se conocen eso. ¿Podría explicar cuáles son las rutas y protocolos institucionales que se aplican ante la identificación de un caso de violencia institucional? ¿Nos podría ayudar indicando las principales etapas del procedimiento y los actores que intervienen en cada una de estas etapas? Bueno, la ruta comienza con la detección y el conocimiento de derechos. Cualquier integrante de la comunidad educativa debe informar cuando conoce o sospecha lo que es una vulneración de los derechos. También la segunda etapa se da en lo que es la protección inmediata del estudiante. Se evita el contacto con las personas señaladas que pueden pedir las represalias. Y si existe una emergencia, se solicita la atención inmediata. Después de eso, pues registramos lo que es toda la información y se notifica a la autoridad de la institución y al distrito, al distrito educativo. Los hechos podrían considerar, si los hechos se consideran un delito. También se pone en conocimiento a la Fiscalía si existe la afectación física o emocional. Se coordina con el Ministerio de Salud Pública, la dirección del distrital y la junta que resoluciona los conflictos, o lo que es la junta cantonal. Y finalmente, el DC debe realizar el acompañamiento y el seguimiento del estudiante y su familia, verificando el cumplimiento de las medidas de protección. ¿Qué normativas, acuerdos o lineamientos del Ministerio de Educación orienta la actuación del DC frente a situaciones relacionadas con la violencia institucional? A ver, la actuación se sustenta en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código de la Niñez y Adolescencia de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Reglamento General. De manera específica se aplican lo que son los protocolos y las rutas de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo nacional expedidos mediante el Acuerdo Mineduc 2020-0001. También se utiliza el modelo de gestión del DECE, que organiza el trabajo mediante los ejes de consejería, que también interviene con los lineamientos ministeriales, que es para la prevención, detección, intervención, seguimiento y reparación de los riesgos psicosociales. ¿Cómo se realiza la articulación entre el DECE, autoridades institucionales, docentes, familias y otras entidades externas durante la intervención de estos casos? Bueno, la autoridad institucional activa lo que son las rutas y protocolos y adopta las medidas administrativas de protección, el DECE, que brinda la atención psicosocial y orienta a la familia, y también elabora un informe técnico y realiza los seguimientos. Los docentes comunican los cambios observados y aplican lo que son las recomendaciones educativas necesarias sin desvincular la información confidencial. Ya, cuando el caso se requiere, se coordina con la dirección distrital, con la Junta Cantonal y la Policía Nacional, lo que es el Q9O. El Ministerio de Salud también interviene, cada actor interviene en un riesgo y las competencias, evitando así, evitar la confusión del estudiante. ¿Qué estrategias preventivas desarrolla la institución educativa para reducir la aparición de situaciones de violencia institucional? Desde el eje de la promoción y prevención se realizan talleres sobre los derechos de la niñez, buen trato, disciplina, lo que es la disciplina positiva, la comunicación respetuosa, el manejo emocional, que
conozca sobre la resolución pacífica de conflictos. También se socializan lo que son las rutas y protocolos con docentes, personal administrativo, familias, estudiantes. También aplicamos lo que son las encuestas de percepción, que se observan los espacios escolares, se mantienen reuniones con representantes y estudiantes. También se normalizan lo que son las acciones que se incorporan al Código de Convivencia y Planificación del DECE y los planes estudiantiles. ¿Qué importancia tiene la capacitación y sensibilización del personal docente y administrativo en la prevención de este tipo de violencia? Bueno, la capacitación aquí es muy fundamental. ¿Por qué? Porque eso nos permite conocer las conductas que pueden normalizar para que no se vulneren los derechos del estudiante. Asimismo, lo que es el personal que comprenda que la autoridad no autoriza ni humilla ni castiga físicamente a los estudiantes. También lo que es en la formación debe incluir lo que es el análisis de los casos, formas adecuadas y lo que es recibir una buena revelación, disciplina positiva. También podemos ver aquí lo que es el manejo de los conflictos, inclusión, protección de datos y prevención. También es necesario que todos conozcan. En el plantel educativo todos deben conocer su obligación y reportar, ya que el silencio o omisión pueden permitir lo que es un caso de violencia. ¿Cómo se promueve desde el DECE una cultura institucional basada en el respeto, la inclusión y la garantía de los derechos de los estudiantes? Bueno, la cultura de respeto se promueve de manera permanente. Desde la consejería ofrecemos espacios que se escucha, se orienta desde la promoción y la prevención. Lo que se desarrollan actividades de buen trato, de la buena convivencia, habilidades socioemocionales. También tenemos lo que podemos hacer ante las señales de riesgo, que es la inclusión socioeducativa, se vigila que ninguna condición del personal, familiar, cultural o discapacidad se utilicen para excluir al estudiante. También se promueve lo que es la participación estudiantil, de modo que los niños y niñas puedan expresar cómo se sienten, cómo ellos pueden mejorar su convivencia estudiantil, familiar, en situaciones que se consideren injustas para ellos. Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el DECE al intervenir en situaciones de violencia institucional? Uno de los principales desafíos es la persona señalada. Puede ser autoridad o un docente o influencia dentro de una comunidad. Esto puede generar presión para minimizar el hecho o evitar el reporte. También existe el temor de la familia o posibles profesionales del DECE frente al número de estudiantes, los equipos y respuestas de algunos servidores externos. Además, debe proteger estrictamente la confidencialidad por la divulgación de casos que pueden ser causa a una nueva afectación del estudiante. ¿Qué consecuencias puede generar la violencia institucional dentro del desarrollo emocional, social y académico de los estudiantes? En el ámbito emocional, puede provocar miedo, ansiedad, tristeza o baja autoestima, la culpabilidad y la inseguridad. Cuando también la violencia es ejercida por una persona que debe educar o proteger. También podemos ver que el estudiante puede perder la confianza en los adultos o en la institución. Socialmente puede aislarse, reaccionar a una agresividad o evitar participar a temor a ser ridicularizado. También podemos observar que en el área académica pueden observar dificultades, inseguridades, concentración, ausencia también, o el rechazo a determinadas asignaturas. Y existen casos graves, cuando es de abandono escolar. Las consecuencias pueden variar según la edad, la duración del hecho, el apoyo familiar y la rapidez que se brinda la protección. ¿Qué recomendaciones considera necesarias para fortalecer la prevención y atención de la violencia institucional dentro de las instituciones educativas? Bueno, es necesario capacitar periódicamente a los docentes, a las autoridades y al personal administrativo. La seguridad, transporte y limpieza. También deben existir canales seguros de confidencialidad para los estudiantes y la familia. Pueden reportar situaciones sin miedo. También se requiere fortalecer lo que son los equipos DECE para mejorar la coordinación con salud, justicia y organismos de protección.
No basta con derivar el caso, se debe verificar que la violencia haya sido cesada y que el estudiante recupere su estabilidad. Finalmente, cada institución debe revisar sus prácticas disciplinarias para asegurar que se basen en normas claras, el diálogo, reparación y respeto, y no el miedo de la humillación. Para finalizar, ¿existe algún aspecto sobre la violencia institucional que considere importante mencionar desde su experiencia profesional y que no haya sido abordado durante la entrevista? Bueno, también podemos recalcar que es importante señalar que la violencia institucional no siempre es visible. No se limita a un golpe, a un insulto, también ocurre cuando se ignora las palabras del estudiante. Se retrasa la actuación, se divulga la información, se responsabiliza a la víctima o se protege a la persona adulta. Como coordinadora del DESE considero que la responsabilidad principal es garantizar los derechos del estudiante, no defender la imagen de una persona o de la institución. Se debe reportar la sospecha, no significa declarar culpable al estudiante, sino permitir que las autoridades competentes investiguen mientras se adoptan las medidas de protección y seguridad. También se puede decir que una institución es responsable, es aquella que escucha o actúa oportunamente y reconoce sus dificultades, evitando que los hechos se repitan en la institución educativa.